Ni hao, konnichiwa, annyeonghaseyo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a hablaros del grado de estudios en Asia Oriental. Hoy os quiero hablar de qué os espera si queréis meteros en la carrera, asignaturas, un poquito cómo está todo organizado y también el nivel de exigencia, y también quiero tocar temas un poquito más personales como cómo se siente y cómo es desenvolverse en una carrera un poco bastante nueva, ya que realmente no la tienen en muchos sitios, te tienes que mover si no eres de las universidades en las que ofrecen este programa. Y también quitar unos pequeños tabús que he visto antes de entrar en la carrera o incluso ya estando en la carrera. ¿Qué es estudios en Asia Oriental? Eso es ver anime y escuchar K-pop todo el día, ¿no? Ella jura, más quisieras. Vale, estudios en Asia Oriental está catalogada como una filología de idiomas asiáticos. Hay 3 menciones: chino, japonés y coreano, de las cuales tienes que elegir un primer idioma, y al menos aquí en la Universidad de Salamanca también te dicen de elegir un segundo idioma que también vas a empezar a estudiar a partir de segundo año. Entonces es estudiar el idioma y ya está, ¿no? Ojalá. Y es que si fuera solamente estudiar el idioma y ya está, sería 1000 veces más fácil de lo que es la carrera, pero por desgracia no. Tenemos otras asignaturas que no tienen nada que ver con el idioma, otras que sí que tienen que ver, pero más con la cultura, más que con el idioma, y no es tan fácil. Ojalá lo fuese. Hablando de primer curso, en el primer semestre las asignaturas que hemos tenido ha sido la de la mención. Bueno, en mi caso yo estoy en primera mención chino, entonces tenía chino, mandarín, tenía práctica de chino, pero luego esas eran las únicas 2 asignaturas que tenía que tuvieran que ver con el estudio del idioma. Después de eso tenía lengua castellana. Si pensabas que te habías librado de lengua castellana después de la PAU, no. Y luego también tenía geografía en Asia Oriental. Entonces tenemos en el primer semestre 5 asignaturas obligatorias, todas de 6 créditos, y luego tenías que elegir 1 o 2 asignaturas optativas de 3 créditos. Este segundo semestre ya se complica un poquito más la cosa, y es que, por ejemplo, siguiendo con mi caso de chino, tengo chino mandarín 2, pero ya no tengo práctica de chino, me han quitado esa hora extra más de chino, y ahora lo que tengo es lingüística general española, claramente. Tenemos literatura española. Tenemos también sociedades en Asia Oriental y caracteres. Todo mal. ¿A ti te gusta caracteres? No. ¿Y lingüística? Peor. ¿Y literatura? Me suicido. Y bueno, por si no fuera poco, aparte de esas 5 asignaturas, también tienes que escoger 1 o 2 optativas, depende si te has cogido 1 o 2 en el primer semestre, ya que en total, al final del año, tú tienes que haber dado 3. Entonces, como veis, no es solamente el estudio del idioma. En primero también tenemos asignaturas generales, que serían las de castellano, y luego también tenemos asignaturas que nos acercan un poquito a la cultura de Asia Oriental. ¿Qué te puedes esperar de chino, japonés o coreano 1? Bueno, aquí, según testimonios de reales estudiantes de la carrera, te puedo decir que en chino 1 / práctica de chino te van a exigir que te sepas al menos 100 caracteres para cuando hayamos terminado el semestre. Te van a exigir claramente que sepas vocabulario, sepas formar frases simples, sepas ya leer un poquito, aunque sea, y un mínimo de escucha también. Yo creo que los que más tocho lo tienen son los de japonés, ya que en japonés se espera que en el primer semestre hayáis dado hiragana, katakana y kanjis. Y por lo que he visto tienen unos exámenes semanales sobre caracteres también, o sea que vais a estar saturados. Más luego también los exámenes orales y bueno, también un poquito de reading y de listening.
Luego en coreano te van a exigir saberte el Hangul desde el primer día, porque ya a partir de ahí vas a empezar a dar readings con el vocabulario para hacer frases simples, vas a empezar también con gramática, vas a empezar con los listenings, vas a empezar a hacer mini redacciones y luego también tenían pequeños parciales, así que también vas a estar un poquito saturado en ese sentido. Bueno, quitando las primeras lenguas, tenemos práctica de las primeras lenguas, que realmente es como el nombre dice, ¿no? Es poner en práctica lo que aprendes en chino 1 o en coreano o en japonés 1, pero luego también ellos también avanzan temario. O sea que es como que tienes mínimo 4 horas, claro, tenemos 4 horas semanales de práctica, en las que a veces o solamente repasas lo que has dado en la lengua o también avanza temario, así que te están dando un poquito por los dos lados. Además que normalmente los profesores del idioma y los profesores de práctica del idioma suelen ser profesores distintos, así que cada uno tiene un ritmo diferente y tú te tienes que ajustar a los dos ritmos también un poco. Y eso también se verá en los exámenes, ya que un examen puede ser muy fácil y el otro puede ser completamente abrasador, de que te van a matar. Así que también cuidado con eso. La siguiente asignatura de la que quiero hablar es de lengua castellana. La verdad es que en mi experiencia a mí nunca me ha gustado la lengua, siempre se me ha hecho súper difícil, pero hemos tenido la suerte de tener un profesor bastante majo, que explica muy bien y luego también el examen no era muy estricto ni tampoco ha ido a pillar, así que si se te da mal sintaxis, morfología y tal, te la puedes sacar aún así, porque el profesor de verdad que te perdona bastantes y además que realmente no te obliga a aprobar el examen en plan con un 5, porque si tienes un 4 pero has ido entregando los trabajos de clase, las prácticas y has hecho las lecturas, es fácil de aprobar una asignatura, la verdad, y ya tienes 6 créditos más. La siguiente asignatura de la que quiero hablar también va a ser Geografía en Asia Oriental. ¿Qué puedo decir de esta asignatura? El contenido venía o sea, yo sé, era como que yo me lo imaginaba muchísimo más interesante de lo que iba a ser. Dimos muchísimo temario. Bueno, sí, venía muchísimo temario y realmente el problema no era el temario como tal, sino que teníamos como un trabajo que teníamos que ir subiendo nuevas partes semanalmente durante todo el curso y luego al final del semestre teníamos que presentarlo oralmente. Eran trabajos en grupo, pero es verdad que un trabajo que llevas haciendo 3 meses a lo mejor lo tenías que presentar en 20 minutos. Fue un poquito trauma, pero se sacó. Y el examen, la verdad es que fue bastante fácil, la profesora fue muy maja, te lo podrías haber sacado incluso sin haber estudiado. De hecho, me arrepiento de haber estudiado tanto para ese examen. Fue tipo test. Y bueno, pero la verdad es que creo que todo el mundo aprobó esa asignatura. La asistencia no era tampoco obligatoria, entonces si te aburrías mucho en clase también te podías ir. O sea, no, tampoco estabas obligada a estar allí en clase. Y bueno, en general también fue una asignatura bastante fácil de aprobar. De las asignaturas del segundo semestre tampoco os puedo dar tanta información porque todavía las estoy cursando, pero lo que puedo deciros es que, por ejemplo, caracteres, es como que tenemos que dar los caracteres de japonés, del chino y del coreano, pero se centra más en cómo se formaron esos caracteres, en la historia detrás, en la evolución de los caracteres primitivos, por así decirlo, a los de hoy en día. Y es un poquito demasiado teórica, así que sí que es verdad que es un poco coñazo en ese sentido, pero la asistencia es obligatoria. Y luego también pienso que es una asignatura que al fin y al cabo te va a ayudar, porque una vez sepas como de dónde vienen los caracteres, porque al fin y al cabo al estudiar eso aprendes también los radicales y una vez aprendes los radicales, leer chino o japonés va a ser como la cosa más fácil del mundo. Ahora, si eres de coreano, esta clase la vas a odiar con todo tu ser y tu alma, porque escribir y leer en coreano es súper fácil y caracteres es
otro mundo. Es horrible, lo digo como testimonio de persona que está en coreano. Lingüística, ¿qué puedo decir de lingüística? Tengo miedo para el examen, la verdad. O sea, estamos dando como una parte muy práctica, pero luego también estamos dando como muchísima teoría. Y bueno, tenemos dos profesores distintos para esta asignatura. Un profesor que da más como la parte teórica de la parte de lingüística y otra que es la que nos da la parte práctica. Yo creo que todos tenemos miedo al examen de esta asignatura, la verdad. Porque además los profesores que nos están dando no son los mismos que los del año pasado. Así que era como las de segundo nos decían, no, el examen es muy fácil. Ah, ¿no es el mismo profesor? Ánimo. Entonces estamos un poquito cagados con eso, la verdad. Pero por ahora yo creo que se puede sacar. Literatura española. ¿Qué tengo que decir yo sobre literatura española? Digamos que te tienes que leer 12 libros. Bueno, tienes 12 lecturas. 5 son libros completos y las demás son parciales. O sea, no tienes que leer el libro completo. Pero aún así son muchos. Y todos esos libros van solamente para un examen, que ni siquiera va a ser como el examen final. Es como un examen... Será como la mitad de la nota del examen final. Porque luego el examen final es de teoría. Así que sí, aparte de leerte esas 12 lecturas, también tienes que estudiarte la teoría para presentarte con ella al examen. Así que ánimo con esa asignatura. Estamos sufriendo todos, la verdad, no te voy a mentir. Y por último, hablaros de Sociedades en Asia Oriental. Creo que esta es mi asignatura favorita de todo el segundo semestre, aparte de chino. Y es que no sé, o sea, me gusta muchísimo esta asignatura, es súper interesante, el profesor la explica súper bien. Y es que aunque sea como la última asignatura que tenemos en el día, ya que es los martes de 7 a 9 de la noche y la asistencia tampoco sea obligatoria, yo siempre voy. Yo siempre voy porque me encanta cómo habla este señor, me encanta cómo te explica la asignatura. La asignatura es bastante interesante, la verdad, sí que te acerca a lo que es Asia Oriental. Y la verdad es que yo no le tenía mucha fe al principio, pero me ha sorprendido y para bien, la verdad. Porque es que es eso, está muy bien estructurada, el profesor la explica súper bien y es muy interesante y de verdad te acerca a lo que es Asia en el sentido sociológico, también económico, cultural, no sé, mis 10, la verdad. Y el examen ya nos ha dicho que va a ser... Bueno, el examen es un 90% de la nota, pero es un examen tipo test que se hace como en unos 20 minutos, nos lo ha dicho. O sea, no es algo que tengas que estar muchísimo tiempo. Y gente de segundo ya nos han dicho que es un examen muy fácil para aprobar, así que esperemos que así sea. Bueno, así que como podéis ver, este primer curso es un poquito general, también tenemos esas asignaturas, ¿no? Como de la lengua castellana. En segundo curso, en el primer semestre, tendremos como la última asignatura que tenga que ver con el español. Ya a partir de allí, a partir del segundo semestre de segundo, ya tercero, cuarto, es cuando ya estás solamente estudiando cosas de Asia Oriental. Y en tercero y en cuarto es cuando ya también tenemos optativas, que sí que tienen que ver con la carrera, porque por ahora en primero y en segundo tenemos una lista de optativas que no tienen nada que ver. O sea, yo por ejemplo estoy en portugués, en modelos literarios del Renacimiento, y en primero estaba en L, que es gramática para la enseñanza del español a extranjeros. Nada que ver. Bueno, y luego también algo que yo no me esperaba era el nivel de exigencia. Y es que mucha gente me decía, tal, te estás metiendo a chino, es súper difícil. Y bueno, a todos nos han dicho eso, ¿no? Te estás metiendo a japonés, a coreano, eso es súper, súper, súper difícil. Y tú decías, bueno, no, tal, en primero, ¿sabes? Eran como más, tal, como son nuevos a la lengua. Cógeme de la mano mientras te digo esto. No, ¿vale? No te van a perdonar ni una. Hay un nivel de exigencia, te van a exigir a que llegues a ese nivel. O sea, en el primer semestre ya tienes que saber escribir un poco bastante. O sea, 100 caracteres. Bueno, 100, una asignatura, en la otra nos pedirían como 300 caracteres. Y eso con todos los idiomas. Que sepas leer, escribir, que entiendas un poco, bueno, un poco bastante cuando te hablen,
que sepas responder. Te van a exigir en las 4 modalidades: listening, speaking, reading y writing. O sea, te van a exigir y tú vas a tener que llegar a esas exigencias para aprobar. Así que, perdón que sea yo quien te lo diga, pero no van a ir, o sea, no van a ser como, bueno, son de primero, vamos a ir como un poquito más despacio, vamos a ser más comprensivos. No. Oye, basta de hablar asignaturas. Lo que queremos saber es cómo practicas el idioma. Vale, pues yo respondo. Para practicar el idioma, es verdad que en clase ya de por sí practicamos bastante porque los profesores nos obligan a hablar. Si no lo haces te van a pegar. Mentira. ¿O no? A cada profe. Pero bueno. La profesora de coreano puede lanzarte una tiza a la cabeza. Puede pasar, pero no es recurrente. Pero no te pega. Creo. Esperemos. Pero aparte de clase, ¿hay más maneras de practicar el idioma? Pues claro que sí. Aparte de ir a clase, nosotros contamos con al menos 2 días de intercambios. No es que no vayamos a Corea ni nada, ¿vale? En plan, no. Son intercambios en la misma ciudad, aquí en Salamanca. Y es que los miércoles por la noche, empiezan creo que a las 9 de la noche, ya porque ya sí todo el mundo ha terminado las clases, nos reunimos en un bar con los estudiantes de chino, ya que los miércoles es el día de intercambio de chino, y nos vemos con estudiantes que están aquí de intercambio desde China, Taiwán, o que incluso chinos que están viviendo aquí, pero simplemente quieren conocer a gente española, que estén interesados en su idioma. Entonces, en ese bar, desde las 9 de la noche hasta medianoche más o menos, nos conocemos todos, hablamos un rato, ellos practican el español y nosotros practicamos el chino, así que de verdad, es un ambiente genial. Además, aparte de practicar el idioma, sales con amigos, hacemos juegos que son la verdad bastante divertidos, estás interactuando con gente nueva todo el tiempo y no sé, a mí se me hace súper divertido. Es una manera genial de practicar el idioma, ya que ya no solamente tú estás practicando, también estás ayudando a un estudiante extranjero a practicar también el español. Y luego también sales con amigos, o sea, al fin y al cabo eso es lo mejor. Un día te vas a cenar con ellos luego también, o te vas de fiesta con ellos, o incluso cuando tú vayas a su país, pues tienes ya gente con la que contar, ¿no? No vas de cero. Luego está el tocho. Eso en los jueves, ya que la mayoría de nosotros no tenemos clase los viernes. Los jueves, a partir de las 10:30 de la noche hasta la 1 de la mañana, tenemos el intercambio tocho, que se supone que es de japonés solo, pero ahí hay japonés, chino, coreano, ahí hay todo. Y la verdad es que los jueves es el día en el que más gente hay, porque nos juntamos los de las 3 menciones, y luego también los estudiantes de intercambio vienen de todo. Taiwán, China, Japón, Corea, hay de todo, no debo mentir. Esos días, de hecho, como la mayoría no tienen clase los viernes, después del intercambio lo que hace mucha gente es irse de fiesta, y se van de fiesta con los del intercambio. Entonces es también una buena oportunidad para conocer a gente y hacer amigos como más cercanos. Así que está guay, porque aparte de estar ahí en el bar tomándote algo con tus amigos ya de clase, estás conociendo pues lo mismo que en el de chino, estás conociendo a gente nueva, estás practicando el idioma, incluso como hay las 3 menciones, puedes practicar tu segundo idioma, o incluso si estás interesado en el tercer idioma, pues también, ¿sabes? Entonces estás ahí practicando los 3 idiomas un poco también. Entonces es algo, la verdad, muy mágico, es algo muy divertido. A mí me encanta ir a los intercambios de vez en cuando. Antes iba todos los días, ahora por los exámenes, pero ya voy a retomarlo, la verdad, porque es algo que, de verdad, o sea, sales con amigos, practicas, es un ambiente muy bueno, la verdad. Y es algo que, por ejemplo, no he escuchado que hagan en las otras universidades que imparten esta carrera, como podría ser Madrid o Barcelona, Málaga y Sevilla. Aquí en Salamanca la verdad es que eso es algo que no lo había escuchado nunca y me parece genial que se haga y lo deberían de implementar en todas partes, la verdad. Mini fun facto, de hecho yo, gracias a estos intercambios, he conocido a una amiga mía japonesa con la que me voy con ella a un concierto, o sea que... Y mucha gente ha conocido allí a los que van a ser como su rollo. Puede salir una relación. Nunca se sabe, en plan, en estas cosas, porque al fin y al cabo estás en contacto con un montón de gente, así que, de verdad, yo
a todos los que vienen a estudiar esta carrera en Salamanca les digo siempre lo mismo de ir al intercambio, aunque luego no vayas de fiesta, porque tampoco es obligatorio ir de fiesta, pero ya solamente yendo al intercambio conoces a un montón de gente y es súper divertido de verdad. Luego otra cosa que también ofrece la Universidad de Salamanca en esta carrera, y creo que las otras no lo suelen ofrecer, y es la opción de doble grado, porque aunque tú estudies 2 idiomas, tú solamente te vas a graduar de la primera mención, sea cual sea la que elijas. Pero si tú eliges la opción de doble grado, que sería un añito más, sales con los 2 títulos. Por ejemplo, si yo estoy estudiando chino y japonés, pues en vez de salir solamente con el diploma de chino y como que he estudiado algo de japonés, salgo con los 2, salgo con chino y japonés. Y la verdad es que pienso que es algo que vale bastante la pena porque solamente es un año más y además ese último año como que si te convalidan las asignaturas es solamente el estudio del idioma, del segundo idioma que has escogido. Entonces, no sé, para mí vale muchísimo la pena. Además que luego también al nivel laboral te va a venir mejor tener como un graduado en los 2 idiomas que en uno y haber tocado el otro. Yo al menos veo mejor la opción de ese doble grado. Y ahora a lo que todo nos interesa, los intercambios. ¿Cómo me puedo ir yo a estudiar a Corea, China o a Japón? ¿Qué se hace? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si tú piensas que ya en primero vas a poderte ir a Corea y traerte un Hongdae, no. Y tampoco es tan fácil como parece. Es verdad que la Universidad de Salamanca tiene muchos convenios con varias universidades de Asia en general. Es increíble, la verdad. Y os voy a hablar un poquito de cada mención, para ya luego pasar a en qué momento te vas, cómo se hace, qué requisitos te piden, o al menos la información que me han dado hasta ahora yo estando en primero. Claramente esas cosas luego se pueden ir actualizando. ¿Quiénes tienen más facilidad para irse a el país de su idioma para estudiar? Ruedo de tambores, por favor. Japón. Los de japonés son los que lo tienen muchísimo más fácil para irse de intercambio, ya que la Universidad de Salamanca cuenta con más de 20 convenios, con más de 20 universidades de toda Japón. O sea, ya no solamente claramente Tokio, Osaka, Fukushima, Fukuoka, Miyazaki, Okinawa. O sea, está como por todo Japón, literalmente. Te puede tocar o en una universidad de una ciudad súper grande o en un pueblo perdido remoto. Pero, oye, la verdad es que son los que más oportunidades tienen, ya que de normal no suele haber más de 20 alumnos. O sea que la mayoría de ellos se van de intercambio y puedes elegir de intercambio un semestre o el año entero. El segundo puesto de los que lo tienen más fácil para irse de intercambio. Ruedo de tambores, por favor, otra vez. ¡Los de chino! Bueno. La Universidad de Salamanca también cuenta con casi 10 convenios en universidades de toda China. Shanghai, Pekín, Chongqing, Zhejiang. Pero luego también tiene convenios en universidades de Taiwán. Así que ahí también hay bastantes buenas oportunidades y además es verdad que en chino no solemos ser muchos, así que más oportunidades todavía, más porcentaje de que tú puedas irte de intercambio a estudiar en una universidad de China. Y bueno, y por último, pero no menos importante, aunque ya no sea un misterio, voy a pedir otro redoble de tambores. Todo es animado. ¡Corea! Los de coreano lo tenéis bastante jodido. Voy a empezar diciendo eso. Es lo que hay. Creo que la Universidad de Salamanca cuenta como con 3 convenios, o sea, en 3 universidades de Corea del Sur. Además, son bastante exigentes. Te piden mínimo un 8 de media para poder ir de intercambio. Además, en coreano sois muchísimos más. Bueno, tampoco tantos, pero sois más. Soléis ser más. Es lo que hay. Y entonces irse a estudiar un año o un semestre en Corea suele ser bastante difícil por la competitividad que va a haber en clase, por las pocas becas que hay, por las pocas plazas y luego también por la exigencia que te van a pedir las universidades coreanas
para que tú vayas a ir de intercambio, eso, un semestre o un año. ¿Cuándo te vas? Bueno, pues si tú tienes muchísima prisa y quieres irte ya, pues te tienes que esperar a segundo para hacer la matrícula, echar la matrícula en segundo e irte en tercero. Sí, antes no te puedes ir porque tienes que tener un mínimo de créditos para poder hacer la matrícula y así irte. Y eso puedes elegir irte por un semestre o por un año entero, eso ya es tu elección. Y en caso de que no te cojan para irte en tercero, pues lo mismo, en tercero sacas la matrícula, la depositas y tal, y te vas en cuarto. Luego también, si haces la opción de doble grado, tienes la opción de, por ejemplo, yo que soy en chino, irme a China en tercero y ya en quinto irme a Japón. Por ejemplo, en segundo idioma cojo japonés, pues en quinto irme a Japón. Que también yo lo veo una muy buena opción, la verdad, porque como hay un año entre cada uno, pues puedes depositar la matrícula y hacerlo. ¿Qué requisitos te piden? Pues depende de la universidad a la que quieras ir. Cada universidad tiene sus propios requisitos. Nota media de nivel, todo. O sea, la verdad es que depende muchísimo de la universidad a la que tú quieras ir. Pero los requisitos así generales que yo he escuchado por ahora es que al momento de que tú hagas la matrícula tienes que tener al menos 10.000 euros en la cuenta. Solamente para hacer la matrícula, luego ya puedes quitártelo, ¿sabes? Puedes no tener ese dinero. Y algunas universidades de China, he escuchado, te piden un A2 de chino para antes de irte. O sea, que te saques como el A2 de chino antes de irte. Y poco más he escuchado por ahora. Eso sí que lo voy a ir actualizando a medida que yo consiga más información al respecto. A medida que nos den más charlas al respecto. Pero sí, por ahora las exigencias así más importantes son los 10.000 euros en la cuenta en el momento en el que hagas la matrícula. Para los chinos, tener al menos un A2 de chino. Y los coreanos, tener un 8 de media como mínimo. Bueno, creo que no me he dejado nada. En el caso de que aún así tengáis más preguntas, me la podéis comentar aquí abajo. Yo las voy a estar leyendo todas y las voy a estar respondiendo. Y si veo que es una pregunta todavía más tocha, pues hacerle otro vídeo. A lo mejor ya no formato YouTube, sino para TikTok. Ahí también me podéis seguir. Y bueno, también podéis hacerme cualquier tipo de pregunta sobre la carrera. Yo la voy a responder, si será respuesta. Y si no, se investiga. Para eso estoy. Y bueno, si te has quedado hasta aquí, quería darte las gracias. Espero que te haya servido de algo toda esta información que acabo de sacar. La verdad es que yo hubiera agradecido tener este tipo de información antes de meterme en la carrera, ya que al menos de la Universidad de Salamanca no hay nada o casi nada de información sobre el grado de estudios en Asia Oriental y me parece la verdad fatal porque pues vas un poquito a ciegas. Entonces espero que al menos que con esta información haya podido hacerte replantearte entrar en esta carrera o te haya enamorado más de esta carrera. Eso ya queda a tu disposición. Y nada, muchísimas gracias por ver todo este vídeo. Espero veros en el próximo y os veo en la próxima. Y como siempre, poquito a poco y paso a paso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!